Cuando Jesús anduvo en carne, hizo muchos milagros, muchos milagros después que fue bautizado, después que descendió el Espíritu Santo como paloma sobre la vida de él. Comenzó a hacer milagros maravillosos y algunos milagros, como el primer milagro, por ejemplo, fue la conversión del agua en vino. Del agua en vino. Después tenemos la caminata sobre el mar. La caminata sobre el mar. Allí demostró Jesús que estaba por encima de las leyes naturales. Cuando calmó el mar, demostró que estaba en control de las leyes naturales. Alimentó a 5,000 personas. Allí demostró que se interesaba por las personas y no solamente por las almas, también por las personas. Curó a un endemoniado, el endemoniado gadareno, ¿lo recuerdan? El caso más terrible de posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque ¿cuántos demonios habían sobre esta persona? Muchos, había una legión de demonios. La curación de un hombre que nació ciego, ahí explicó el propósito de sus milagros. El pez con una moneda en la boca ilustra las obras de él. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 11, del verso 38, vamos a leerlo muy calmadamente, porque ahora que hemos comido tanto, tenemos harto rato para estar aquí, el almuerzo será como las 3 por ahí. Así que relájese. Dice Jesús profundamente conmovido. ¿Cómo estaba Jesús? Profundamente conmovido otra vez. O sea, antes se había conmovido. Vino al sepulcro, era una cueva. ¿Qué era? ¿Y qué era la cueva? Era un sepulcro, ¿ya? Y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Cuántas veces escucha a Dios? ¿Cuántas veces? Siempre. Anote eso. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. ¿Para qué entonces? Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Si lo digo con el micrófono le voy a embrumar los oídos. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Salió del sepulcro, atadas las manos, atados los pies, y con una venda, con un sudario. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús?
desatarle y dejarle ir. Este capítulo 11 tiene 44 versículos. En realidad tiene 57 versículos. Pero son 44 versículos que habla de la vida de este hombre. Este hombre era hermano, tenía 2 hermanas. Los que son escudriñadores de las Escrituras, los que se meten en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Es vida y es espíritu. Y cuando Lázaro, dice la Escritura, que era amigo de Jesús. Y Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y decíamos al principio que no solamente había una amistad, sino que también cuando veía a las personas tenía compasión de ellas. ¿Por qué tenía compasión de ellas? Porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y un día X se enferma Lázaro. Y se enferma tan gravemente que envían María, Marta, hermanas de Lázaro. Jesús no estaba en la ciudad. Jesús no estaba en Jerusalén, si no me equivoco. Bueno, no estaba en la ciudad donde vivían Marta, María y Lázaro. Estaba retirado de ese lugar. Y le avisaron: he aquí, Jesús, el que amas, está enfermo. Tu amigo está enfermo. Tu amigo está pasando un momento crítico y necesitamos que tú lo sepas. Las hermanas me han enviado a decirte que tu amigo, el que amas, está enfermo. Jesús no se complicó. Siguió su vida en forma normal. Siguió haciendo lo que tenía que hacer, que era ministrar su palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios, no porque él sea insensible, no porque él no le haya importado la situación de su amigo. Sí le importaba y mucho. Porque si va más adelante al verso 35, si no me equivoco por ahí, dice que Jesús lloró por su amigo. Entonces sí le importaba, sí le importa a usted, sí le importo yo, sí le importamos a Él. Él siempre está ocupado de nosotros. El verso 3 dice, capítulo 11, nunca nos salga de ese capítulo, dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de esta enfermedad. ¿Me va siguiendo? Es para que el Hijo de Dios sea glorificado en esta enfermedad. Entonces no es que Él sea insensible con nuestras situaciones. No es que a Él no le importe nuestra condición de vida, el momento difícil que estamos pasando. Es para que Él se glorifique en nuestras vidas. El verso 5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días
2 días más donde estaba. Cuando nosotros sabemos que un ser querido, un amigo o alguien de la iglesia está delicado de salud, ¿qué hacemos nosotros? Cuando no tenemos el tiempo disponible para ir a verle, ahora tenemos teléfono. Hay un montón de posibilidades, de facilidades para poder ir a esta persona que está pasando un momento duro. Sin embargo, en la época de Jesús no existía esa posibilidad. No existía esa posibilidad, pero Él, que todo lo sabe, Él sabía que era para que la gloria de Dios se haga ver en ese momento, en ese lugar, en ese periodo de tiempo. Y pasó el tiempo, y vamos al verso 11, dice, dicho esto, les dijo pues después, nuestro amigo Lázaro duerme. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los que están en Cristo, cuando parten o cuando partamos del escenario de esta vida, dice la Escritura que dormimos, que no morimos, pasamos de muerte a vida. ¿Me va siguiendo, verdad? De muerte a vida. Entonces es un proceso que pasamos. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿se sanará? E imagínense, los discípulos, ellos estaban o andaban con Él, comían con Él, descansaban, y no entendían el idioma del cual estaba hablándoles el Maestro. Ellos pensaron de que si estaba durmiendo se iba a despertar sano. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahí entendieron. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Anduvieron con él, vivieron con él. Tuvieron 3 años y medio los discípulos, fueron discipulados por el Maestro, y aún así no entendieron muchas cosas. Y muchas cosas tuvieron que entender después cuando descendió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. A 15 estadios. ¿Qué es eso, dirá usted? Son medidas, lugares físicos. Como nosotros hablamos de 1 kilómetro, aquí hablan 2 cuadras, 3 cuadras. Estaba Jesús a 15 estadios. Y 15 estadios tiene 400 codos. Y cada codo tiene, ¿quién sabe? 45 centímetros. Y eso hace un total de 15 estadios. A ver, un codo es igual a 180 metros. Trabajo los números un poco. Lo repetí no sé cuántas veces para que me lo aprenda. Y 15 estadios son casi 3 kilómetros, 2.700 metros. O sea, estaba relativamente cerca cuando estaba sucediendo esta situación.
Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Dónde se quedó María? Se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, me imagino lo atribulada de su situación. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Una mezcla de miti-miti, un poco de fe y un poco de duda. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué miti-miti? Mas Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Se da cuenta ahora por qué miti-miti? Le dijo Jesús: Marta, ¿tú no has entendido que yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso dijo Jesús. Le dijo Marta: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Vamos a avanzar al verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. ¿Qué hizo María? Se postró a sus pies, diciéndole, ¿qué le dijo? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El mismo lenguaje. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O no habría muerto mi hermano. Entonces, Jesús al verlo llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Siendo la vida, siendo la resurrección y la vida. Pero en ese minuto, siendo hombre, se estremeció al ver el dolor, porque Él tiene compasión de nosotros, de las almas. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Y qué hizo ahí Jesús? Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque Él también era carne. Él también tenía sentimientos. Él también se dolía. Pero también era Dios. También era la resurrección. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. ¿No es eso lo que dicen de ustedes y de vosotros y de nosotros?
Lo que admiro de ustedes es cómo se aman, cómo se cuidan, cómo se protegen, cómo se guardan las espaldas, cómo se ayudan unos a otros. ¿No es eso lo que dice la gente? Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, mire, siempre hay alguien que atornilla al revés. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Cómo es posible si él hace milagros, hace prodigios, sana enfermos, liberta endemoniados? Hace que una mujer con flujo de sangre por muchos años pare todo eso simplemente con tocarlo. ¿Cómo es posible que no pueda hacer esto? ¿De qué estamos hablando? Pero Jesús, profundamente conmovido otra vez, sentimientos, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro y ¿qué era? No se olvide de eso, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Tenía un obstáculo. Era una cueva. Estaba metido Lázaro en esa cueva, en un sepulcro. Y tenía sobre eso una piedra. Tenía una piedra. Tenía un obstáculo. No era posible que pueda él verlo porque ya estaba sellado el ataúd, el lugar donde le pusieron. ¿Se acuerdan dónde se metió Elías cuando era perseguido por Jezabel? En una cueva. ¿Se acuerdan dónde escapó David cuando era perseguido? En una cueva. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Elías cuando lo vio que estaba deprimido en esa cueva, llorando? ¿Y qué le decía? ¿Se acuerdan? Señor, quítame la vida porque no soy yo mejor que ellos. ¿Y qué le dijo Dios? Levántate, Elías, come y bebe, porque el largo camino te resta. ¿Me va siguiendo, verdad? ¿Me va entendiendo? ¿Sí? Y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, quitad el obstáculo. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, la hermana de Lázaro, le dijo otra vez, Señor, hiede ya. Señor, hiede ya, porque es de 4 días. 4 días ya que está sepultado Lázaro. Ya tiene olor. ¿Qué sentido tiene sacar el obstáculo? ¿Qué sentido tiene, Señor? Si ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Es de 4 días. Es de 4 días. Yo no sé cuál sería la reacción de Jesús como ser humano. No sé si se molestaría, pero dice la Escritura que Él tiene compasión de nosotros, de los seres humanos. Y Él le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees,
verás la gloria de Dios. Nosotros queremos que las cosas funcionen así. Nosotros queremos que todo llegue cuando necesitamos algo, llegamos, recurrimos a Él y que ahí, al tiro, ya. Pero hay procesos, hay tiempos. Hay tiempos. Si vamos al libro de Habacuc 2:3, si no me equivoco, dice que aunque la visión tardare, aunque yo lo que yo estoy pidiendo tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. A ver, aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Lo que tú estás pidiendo, hay obstáculos, hay momentos difíciles, pero espéralo, porque vendrá lo que tú necesitas, vendrá y no tardará. Pero primero, dice Salmo 37:4, que te deleites en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, tienen que haber procesos. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuántos de nosotros podemos dar gracias cuando estamos pasando un momento duro, un momento difícil? Qué difícil es poder dar gracias cuando nada me funciona. Cuando todo me sale mal. Cuando quiero que las cosas me funcionen y no me funcionan y todo va de mal en peor. Quiero que mi esposo busque a Dios para que cambie su actitud de vida y no funciona, pareciera que nada funciona. Espéralo, porque vendrá y no tardará. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. No clamó despacio. No porque él no tenga la autoridad. No porque él no tenga la autoridad, porque si él podía simplemente tocar y los enfermos eran sanados. Otras veces hizo barro, inclusive con un escupo, le puso en los ojos y el ciego recibió la vista. A otra niña le dijo: Tabita Cumi, levántate. Y se levantó. El agua la transformó en vino. Él hizo milagros, liberó endemoniados. Pero por sobre todas las cosas, Él tiene compasión por las almas. Dios tiene tanta compasión por las almas que dio a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. No se trata de cambiar de religión. El que me adora a mí, dice la Escritura, es necesario que me adore en
en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto no es un cambio de religión. Jesús es vida y vida en abundancia. Él es la resurrección y la vida. En otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro. Se lo voy a decir despacito para que no se escandalice usted. Sal fuera. Pero dice la Escritura, ahí hay un signo de exclamación, ¿cierto? Lázaro, sal fuera. Cuando él pudo haber simplemente, dice la Escritura, que levantó la mano, ¿cierto? O simplemente él pudo haber levantado la mano y la piedra se pudo haber corrido sola. El obstáculo pudo haber salido sin ningún drama, en forma inmediata. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Y el que había muerto, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. ¿Cómo salió el muerto? Atadas las manos, los pies. No he estudiado mucho ese tema, pero me da la impresión que en la antigüedad a la persona que fallecía lo juntaban ahí muy. Por eso dice atadas las manos, los pies, y tenía, o sea, estaba totalmente cubierto. O sea, ¿cómo salió Lázaro de la cueva? ¿Cómo salió del sepulcro? Salió atado. ¿Por qué? Porque le dijo: Lázaro, sal fuera. Y obedeció, ¿o no? ¿Obedeció o no obedeció? Porque estaba muerto. Y recobró la vida y salió así. Tampoco podía hablar. Jesús dijo: desatadle, sáquenle las vendas y déjenlo ir. Usted y yo llegamos al Señor de esa misma manera, ¿o no? Y pasa el tiempo, nos familiarizamos con el Señor. Y nos enojamos con Él. Y nos ponemos bravos con Él. Y pasa el tiempo y no nos damos cuenta que nuevamente comenzamos a estar atados de manos, de pies, con vendas en los ojos. No podemos ver. Quisiéramos que Él haga cosas extraordinarias. Y no sucede cuando yo necesito que sucedan. Nos molestamos, nos ponemos bravos. Y Dios quiere hacer cosas extraordinarias, pero no entendemos el plan de Él, porque muchas veces nos cuesta alinearnos. Caminamos un poco de tiempo y luego nos metemos nuevamente en nuestra cueva. Y de ahí de la cueva observamos. Voy a poner como que esta es una cueva aquí. Y ahí observamos, y ahí miramos, y ahí vemos, y ahí está esta otra.
y se hace la santita. Y ahí está este. Pero me cuestionan, pero si supieran el proceso que estoy viviendo, no me juzgarían. Y comenzamos a hacernos los mártires ahí en la cueva y comenzamos a justificarnos delante de Él. Lo único que Él quiere en este día es desatarnos y dejarnos ir libres. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que puede libertarnos es Cristo Jesús, porque Él es el que nos da vida y vida en abundancia. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se alegra usted por esta palabra? Le voy a pedir que se ponga de pie. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Le voy a invitar a que cierre sus ojitos. Y ahí con sus ojitos cerrados pueda meditar en esta palabra. Yo creo que ha sido sencilla, clara. Creo también que el Espíritu Santo está ministrando lo profundo de su corazón. Creo también que el Espíritu Santo está ministrando su vida, las áreas débiles, los conflictos, los momentos duros, las heridas del corazón. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Si puedes levantar tus manitos Mueve arriba. mi piedra, llámame por nombre. Ábrele la puerta de tu corazón al Espíritu Santo. Resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro. Hay una presencia de Dios maravillosa en este lugar, en esta mañana. Llámame hacia afuera, resucítame.